Hola, ¿cómo están a todos? Mi nombre es Gaby y sean bienvenidos a su programa Aristas Interculturales. El día de hoy nos acompaña la maestra que es coordinadora de un libro llamado Sexualidad para Todos. ¿Cómo están? Ujú. Gusto. Mucho gusto. Bueno, mi nombre es Nora Ibarra Araujo. Soy docente, investigadora de la licenciatura en Salud Intercultural y me hago cargo del eje sociocultural, le llamamos eje sociocultural en el área de la salud. ¿Y quién colaboró en este libro y cómo está Ah, organizado? ujú. Muy interesante, tiene una historia, una historieta chiquita. Empezaron a trabajar, ya teníamos una investigación elaborada con la maestra Elizabeth de Enfermería, y empezamos hace como 8 años aproximadamente, sobre las prácticas e imaginarios sobre sexualidad en adolescentes de preparatoria. La investigación la hicimos aquí en la prepa, anexa a la normal. Fue un tipo encuesta y en estas entrevistas, en estos cuestionarios, fue muy interesante porque también hicimos la devolución a padres de familia y a los docentes. Y entonces ahí pues se visibilizaba la ignorancia sobre estos temas de sexualidad, ¿no? Y fue cuando hicimos la devolución que los padres de familia y los maestros nos dijeron que por qué no se hacía una serie de talleres, pero donde la sexualidad no solo fuera como la anatomía humana, porque todos los libros traían anatomía humana, fisiología humana y chan chan, ahí se acababa. Y ellos pensaban que la sexualidad era algo más que anatomía o biología. Y entonces fue que unos 3, 4, 5 años después, otras chiquitas querían hacer otra vez un diagnóstico de sexualidad. Y dijimos, ya lo tenemos, mejor lancémonos el libro, ¿no? Ya está el diagnóstico, ya mejor trabajemos sobre un libro. Entonces se pensó en un manual. Y entonces ellas, aquí tenemos aquí los créditos de las jóvenes, ¿no? Que son Carla, Maritza y Batseba. Si se acuerdan en nuestros protocolos, ¿no? Para hacer tesis y material didáctico hasta 3 personas, ¿no? Valeria Navarrete, Carla Maritza y Batseba, Saraí Miranda, pues se lanzaron la tarea de hacer todo un proyecto tipo manual, donde incluíamos como juegos, pero también que fuera accesible para padres de familia, para docentes y para el estudiantado. Eh, pues fue un marmotreto, ¿no? Como de 1000 cuartillas, una cosa, ¿no? Así. Este, y ya se quedó el documento, se titularon ellas, y estuvo la posibilidad de que el área de investigación nos dijera si podíamos hacer o no este manual un libro. Tengo en conocimiento que este libro ya se ha ocupado en talleres. ¿Me puede platicar de su experiencia? ¿Cómo se ha tomado este libro? Y es muy interesante, ¿no? Ya lo hemos repartido en varias escuelas secundarias, en preparatorias y aquí, ¿no? Ujú. Eh, las respuestas es muy interesante porque el libro Ujú. lleva una serie de actividades, tienen que hacer como romper el hielo Ujú. primero, ¿no? Porque no son temas que podamos abordar de inmediato, Sí, ¿no? de golpe. Entonces vamos a romper el hielo. La otra actividad ya se expone el tema o también se expone el tema con juegos. Entonces se ha incluido mucho los juegos y una reflexión final y cierre. Ujú. Y entonces durante las reflexiones o las preguntas, son muy interesantes. Yo la verdad me quedo sorprendida cómo el juego evidencia a veces más que un examen, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, se trabaja el tema, vamos a poner, ¿quién conoce los derechos sexuales del adolescente? Y ponen sí y no. Y caminen para acá, izquierda o derecha. Pues casi el 80% se va, no los conozco, Sí. ¿no? Entonces era así de, ¿no? ¿Quién sabe sobre las leyes del aborto? Otro 80% que no las conocen, ¿no? Ujú. ¿Quiénes hablan en su familia sobre sexualidad? Un 70%, ¿no? Ujú. Entonces, parece que no, en estas dinámicas te hacen evidente como todas estas lagunas sobre el tema de sexualidad. Entonces, vamos trabajando sobre estos temas. Las respuestas son sorprendentes porque una de las chicas dijo, finalmente dice, estos temas no solo son teóricos, porque si yo quisiera aprender sexualidad es sobre la práctica. Y a mí también me dejó reflexionando, te Ujú. lo juro, ¿no? Porque dice, sí es cierto, ¿no? Pero nuestra ideología no está como madura para entender que la sexualidad es una cuestión de práctica, pero también de conocimiento, ¿no? O sea, no es solo leer los libros, sino también tener una relación respetuosa, consensuada, informada, ¿no? Entonces, dije, híjoles, esta información también tendrían que escucharla los padres,
¿no? También los ministros, las farmacias, ¿no? Todo donde están de alguna manera cercanos a los temas de sexualidad, ¿no? Entonces, sí es muy interesante. Otro comentario que hizo de los chicos dijo, aquí me doy cuenta que no nos conocemos. Las dislexias, los tartamudeos, o sea, es súper interesante todo lo que va saliendo, las habilidades blandas, el manejo de habilidades blandas de los chicos, de información o desinformación, ¿no? Aun cuando hayan leído el tema, dices, puf, hacen preguntas que dices, híjole, nos falta información, ¿no? Al menos del área de salud sí o sí la tenemos que tener, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy contenta con el desarrollo de estos temas. Y usted que ha estado y ha abordado estos temas, ¿ha notado alguna diferencia entre cómo toman el tema los hombres y cómo lo toman las mujeres? Al principio los compañeros varones son muy callados, como que les da pena más hablar de estos temas. Sí. ¿Será que también el 80% de la matrícula son mujeres? También, ¿no? Entonces, pero se hacen bolitas, hasta se hacen grupito y están callados, así como que viendo su cel, mirando de reojito, no hablando. Pero ya cuando van pasando las semanas, los días, ya los ves más participativos, ¿no? Yo creo que estos procesos, pues así son, ¿no? Porque se supone, ¿no? En el imaginario que el hombre lo sabe todo, ¿no? Entonces también verse como expuesto, híjoles, yo tampoco lo sé, ¿no? Entonces sí, yo creo que es poco a poco, tampoco evidenciarlos, ¿no? Porque tampoco hombres y mujeres lo sabemos, sino que vamos como construyendo también este conocimiento. ¿Y cuáles son los retos para diseñar un manual en los pueblos originarios? Pues yo creo que este reto nos los dieron los maestros precisamente y los padres de familia, ¿no? Cuando hicimos la devolución, porque generalmente siempre nosotros como docentes del área médica, cualquier libro que tú abras va a empezar con anatomía y fisiología, cualquier libro. El reto para nosotros fue cuando los mismos padres de familia y maestros nos dijeron, ¿solo sexualidad es biología? Híjole, nos quedamos pensando, creo que no, ¿no? Entonces fue cuando con las jóvenes y con lo que veíamos los resultados del cuestionario, que también era la cuestión del noviazgo, la violencia de género, el placer, ¿no? Si incluso en tu vida, en tu línea de vida, tienes contemplada la sexualidad, porque sí tienes contemplado estudiar y casarte y tener hijitos y comprarte un bochito y no sé qué, ¿no? Pero está contemplada así como la sexualidad, no estaba contemplada, ¿no? El placer tampoco está contemplado. Entonces, todas estas cuestiones fue cuando dijimos, hay que hacer un manual donde no se empiece por lo biológico, como nos señalaban los padres de familia, sino que se empiece con otro tipo de reflexiones y en uno de tantos temas sea lo biológico, pero no lo principal, ¿no? Entonces, como que sí aceptan más todo el mundo, ¿no? Encontrar lo biológico, lo social, lo cultural, más que lo biológico. Y, por ejemplo, que hemos hablado, es que lo hermoso del libro es que en los talleres no solo entran adolescentes, han entrado papás, adultos, administrativos que se quedan escuchando, ¿no? Y los chicos se divierten desarrollando los ejercicios. Pero cuando ya terminamos, los adultos se me acercan y me dicen, gracias, porque ya entendí. Y yo así, ¿what? ¿No? Pero yo me quedo más bien sorprendida porque se supondríamos que el adulto ya es el experto, sino también al adulto le caen 20 en cuanto a las dinámicas, en cuanto a escuchar los testimonios, escuchar a los jóvenes, ¿no? Los ejercicios, las conclusiones a las que llegamos. Entonces también esto nos lleva a mucha reflexión, que no solamente ya se ubica únicamente en lo biológico, ¿no? Sino lo social, lo cultural, la construcción de esa sexualidad. ¿Y cree que en este libro gracias a este libro se rompen como tabús o...? Pues algunos sí, yo creo que no todos, yo creo que ya estoy pensando en una segunda edición, porque dicen, híjoles, no contemplamos este tema, este tema hay que modificarlo, ¿no? Y por eso es interesante como la práctica, llevarlo a la práctica. Sí, al menos en los grupos de salud sí se van rompiendo tabús, ¿no? Y con los compañeros que hemos trabajado, sí se queda también como alguna reflexión en torno al tema. A lo mejor no sé si qué tanto se rompa el tabú, pero pues son generaciones, ¿no? Que poco a poco van a ir. ¿Y qué es lo que cuesta más defender hablando desde los pueblos originarios y no desde libros o teorías? Yo creo que conocemos muy poco la sexualidad de los pueblos, ¿no? Realmente, sinceramente.
Hemos hecho este trabajo, pero es más como para estudiantado, de instituciones de educación media superior y superior, pero las poquitas investigaciones donde hemos apoyado tesis, primero que no hay un nombre para los órganos genitales femeninos. No lo hay. O sea, sí lo hay para los más externos, pero no para los internos, ¿no? Eso nos dimos cuenta. Que hay prácticas que tú dices, eso lo hacen en África, ¿no? La clitoridectomía, ¿no? El corte del clítoris. Pues dices, sí, eso ocurre en África. Pero hay chicas de los pueblitos que me dicen, maestra, eso que usted platicó, lo hicieron en mi pueblo. De una niña que vieron que tenía su clítoris más grandecito y decidieron las abuelas, ¡pum!, cortarlo. Entonces, a veces yo creo que hay un desconocimiento de la sexualidad de los pueblos. He leído algunos documentos donde se atraviesa esta cuestión de transeccionalidad de género en cuanto si eres lesbi, mujer, indígena y pobre, pues las posibilidades de vulnerabilidad son muy elevadas. Y también hombre, gay, ¿no? Pobre, indígena, de baja escolaridad, también sufre mucho más discriminación. Pero yo creo que sí faltan investigaciones en la zona más abajo. Bueno, pues eso ha sido todo por el programa de hoy. Esperemos que les haya gustado. Recuerden que este libro lo pueden obtener de manera digital en el Fondo Editorial de la Universidad Intercultural del Estado de México y también en físico en el área de investigación. Muchas gracias, esperemos que les haya gustado y muchas gracias, maestra, por habernos acompañado. Gracias por invitarnos.